Hemos recorrido ya un camino en relación a este estudio de los últimos tiempos. Hemos visto el gran marco histórico, estas 4 vigilias, y llegamos a la conclusión de que estamos en precisamente la última de las vigilias, no queda ya más tiempo por delante. Hemos también pasado por una revisión de este anhelo del Espíritu y de la Iglesia, y vimos las señales del fin de los tiempos, y también pudimos mirar con un poco mayor de atención el rapto o arrebatamiento de la Iglesia. El domingo anterior le pusimos el marco de la victoria final de Cristo, porque es en este marco, en el marco de la victoria final de Cristo, que hoy quiero entrar en el estudio del anticristo, un personaje que la Biblia describe y que en muchos genera confusión. Así que sobre ese marco que pusimos el domingo anterior, de la victoria final de Cristo como el guerrero, el vencedor, el juez, el que gobierna los cielos y la tierra, quiero que nos enfoquemos en este tema, el anticristo. Y vamos a hacerlo con la guía del Espíritu y su palabra. Te pido que oremos un momento. Padre, qué bueno es que todo lo que vivimos en la historia ya esté predicho y escrito. Nada puede sorprenderte, nada puede superarte, nada puede separarnos de tu amor en Cristo Jesús. Por eso ahora pedimos revelación y claridad para entender, para que esos días no nos sorprendan como ladrón en la noche, sino que estemos preparados y vivamos hoy a la luz del final de la historia. Gracias por tu amor y tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, les pido que allí en su casa tengan su Biblia a mano, estén con alguna manera de tomar notas, y vamos a mirar este personaje que es el anticristo. La Biblia predice que al acercarnos al fin de los tiempos va a aumentar el caos, la inestabilidad, el desorden. Jesús predijo esto, como lo vimos en Mateo 24, 6 y 7, dice el texto: y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Vemos estas señales hoy con nuestros ojos, pero la Biblia también nos aclara que de este caos y temor surgirá un ambiente geopolítico que abrirá el camino para el surgimiento de un nuevo líder mundial, que podrá negociar la paz mundial y cumplir una promesa de seguridad y armonía. Este personaje es llamado por la mayoría de los estudiosos de la Biblia como el anticristo, con mayúscula. Es decir, este globalismo, este nuevo orden mundial, será empleado por el anticristo para controlar el mundo. Y según nos vayamos acercando al fin de los tiempos, estas 3 tendencias se acelerarán aún más, porque la Biblia predice claramente un viraje hacia un gobierno, una economía y una religión mundiales. Un globalismo que abarca todas las áreas de la vida. Pero vamos a tratar de entender con mayor claridad el tema del anticristo, sus características, el tiempo en que actuará y su rol en relación a la Iglesia y al pueblo de Israel. Comencemos por el nombre, Antichristos, anticristo. Y este nombre describe la esencia de su carácter. Es en verdad anticristo. Encarna todo lo malo y opuesto a Cristo y todo lo que quiera suplantarlo y ocupar su lugar. En el idioma griego koiné, en el cual se escribe el Nuevo Testamento, esta preposición anti tiene 2 usos. El primero es opuesto a, y el segundo es
en lugar de, es decir, aquello que se opone, que confronta o que pretende suplantar y colocarse en lugar de él. Así que, en este sentido genérico, todo lo que se oponga o pretenda ocupar el lugar de Cristo entra en la categoría de anticristo, en una categoría general. Y así lo encontramos, por ejemplo, ya operando cerca del final del primer siglo. Si vamos a 1 de Juan 2, allí el apóstol Juan está escribiendo: hijitos, ya es el último tiempo. Y hago un paréntesis acá porque desde la perspectiva del Nuevo Testamento de Pentecostés a la segunda venida de Cristo, ya estamos viviendo los últimos tiempos. Hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Repito, el apóstol Juan habla de ese tiempo entre la primera y segunda venida de Cristo como los últimos tiempos. Los lectores de Primera de Juan, tanto como nosotros, vivimos en el último tiempo. Y durante este tiempo se nos previene que aparecerán muchos, llamémoslo así, anticristos con minúscula, en el sentido general. Falsos maestros, engañadores, mentirosos, que pretendiendo ser cristianos van a engañar a los miembros débiles del cuerpo de Cristo, alejándolos de Cristo. Y en particular, el apóstol Juan enfrentó la primera herejía del cristianismo, llamada el docetismo, del griego dokein, parecer. ¿Qué decían estos? Negaban la encarnación de Jesucristo. Decían que Jesucristo no había venido en carne, que parecía humano, pero no lo era. Esta fue una de las primeras herejías que ya surge en tiempos del Nuevo Testamento. Y si seguimos leyendo en 1 de Juan 4, dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Y en 2 de Juan, verso 7, dice: porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Así que quiero que vean esto con atención. Un aspecto general, entonces, de la manifestación del espíritu del anticristo, que ya está operando en el mundo, que está operando desde el primer siglo, es esta confrontación entre la verdad y el engaño o la mentira. Este es el primer aspecto general en el cual se nos previene y del cual nosotros tenemos que tomar nota. El espíritu del anticristo ya está aquí obrando en el mundo, ya está aquí desde el primer siglo. Sin embargo, no tenemos que generar temor frente a esta manifestación del mal. ¿Por qué?
porque el Espíritu Santo nos guía a toda la verdad, el Espíritu Santo muestra los errores para guiarnos a la verdad y que no seamos engañados. Y a través de toda la historia ha habido individuos que de alguna manera han encarnado lo malo, han sido hostiles a todo lo que Cristo representa, y estos anticristos, con minúscula, han existido en cada generación y van a continuar su obra de maldad. Pero, justo antes de la segunda venida de Cristo sobre las naciones, se levantará el anticristo con mayúscula. Antes que el mundo termine, surgirá un gran anticristo, moviéndose bajo este espíritu que ya está operando en el mundo, y el anticristo será, este anticristo con mayúscula, una persona, un ser humano, un líder político mundial, según vamos a ver hoy o en el próximo estudio. Y aquí tenemos el segundo aspecto de confrontación, donde la lucha es entre el sistema de gobierno humano, entre el sistema de gobierno que tiende a un globalismo y el gobierno de Dios. Y en un momento vamos a ver esto con más detalles, desde el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis. Así que quiero que pongas atención hoy, en este presente, en nuestro tiempo, el espíritu del anticristo se está moviendo y esencialmente tenemos dos luchas o dos confrontaciones. Una es entre la mentira y la verdad, y la otra es entre el sistema de gobierno humano y el sistema de gobierno de Dios. Así que, si podemos avanzar, busca tu Biblia en segunda carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 2. En los versos 3 al 12 se lo llama el hombre de pecado, el hijo de perdición, el inicuo. Segunda Tesalonicenses, capítulo 2, 3 al 12. Dice así la palabra del Señor. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que está hablando de la venida de Cristo. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Qué interesante volver a observar esto que estamos destacando en este pasaje del Nuevo Testamento, que no está en el lenguaje al que nos acostumbra Apocalipsis y que muchas veces nos resulta difícil, con toda claridad. Nuevamente, ya no es el apóstol Juan, sino el apóstol Pablo, declara en el versículo 7, ya está en acción el misterio de iniquidad. ¿Esto qué significa? Que la obra del anticristo, del espíritu del anticristo, ya está ocurriendo. Y misterio significa algo que nadie puede descubrir naturalmente, pero que Dios puede revelar. El misterio de iniquidad es todo lo oculto, lo escondido, es esa fuerza motivadora del mal. La fuerza fundamental, maligna, de la cual surge todo pecado. Y aún hoy,
con todos los conflictos que vivimos en la ética, en la moral y en tantos aspectos, nuestra civilización tiene un barniz de decencia. Y aunque nos horrorizamos con valores y con actos criminales, todavía no hemos visto el verdadero horror del mal liberado. Y esto tendrá lugar, como acabamos de leer, cuando la fuerza que al presente detiene este espíritu del anticristo sea quitado de en medio. Vimos esto en el rapto o arrebatamiento de la iglesia. Les recuerdo, estamos hablando del final de los tiempos. En cierto grado la iniquidad ya se está manifestando, pero este hombre de pecado, el anticristo con mayúsculas, todavía no se ha revelado. Vuelvo a repetir el esquema: Jesucristo desciende de los cielos y en el aire, sin que sea visible a la humanidad, viene el rapto o el arrebatamiento. Los muertos en Cristo, los muertos del periodo de la iglesia, resucitarán y los creyentes que estemos vivos seremos arrebatados juntamente con los creyentes resucitados, todos con un cuerpo glorificado. Recibiremos al Señor en las nubes y celebraremos la cena de las bodas del Cordero. Mientras tanto, aquí en la tierra van a suceder los hechos de los 7 años que la Biblia presenta como la última semana en el tiempo de Dios para su pueblo Israel. Esos 7 años comprenden la obra del anticristo. Es allí, en esos 7 años, donde se va a manifestar. La iglesia ya estará con Cristo, habiéndolo recibido en las nubes, y aquí en la tierra se manifestará de una manera tremenda el mal, porque la obra del Espíritu Santo a través de la iglesia ya no estará presente. Será un tiempo tremendo en cuanto a la manifestación del mal, y lo vamos a ver. Este hombre de pecado, dice el versículo 9, va a usar un gran poder y señales y prodigios mentirosos, todo tipo de engaño. Será la expresión mayor de esta lucha entre la verdad y el engaño. Tendrá poder para hacer milagros sorprendentes y usará su poder para destruir y apartar a la gente de Dios y atraerla hacia Él. Siempre que una personalidad de tipo religiosa trate de atraer la atención sobre sí mismo y no sobre Cristo, ahí tiene una manifestación del espíritu del anticristo. Esto lo vamos a ver bien en detalle en Daniel capítulo 9, 10, 11 y 12, y en Apocalipsis 13, la próxima vez que toquemos este tema. Pero ahora vamos a enfocarnos en el rol en la historia, el segundo aspecto, y es la confrontación entre el sistema humano de gobierno y el gobierno de Dios, entre el gobierno de los hombres o el señorío de Jesucristo, para decirlo en nuestras palabras. Vemos entonces el anticristo y su rol en la historia. El libro de Daniel, y te pido que vayas allí ahora, el libro de Daniel es el Apocalipsis del Antiguo Testamento y nos muestra en forma simbólica milenios de historia. El gran tema de Daniel, el hilo conductor, es la lucha entre el sistema de gobierno humano y el gobierno de Dios. Pero las profecías de Daniel están llenas de esperanza porque nos muestran que Dios está en control de la historia y revelan el triunfo final de la iglesia. Si vas a Daniel 2, del 31 al 35, vas a encontrarte con un sueño del rey Nabucodonosor, el emperador de Babilonia, del imperio más poderoso, y de hecho hoy llamamos en términos genéricos a los gobiernos humanos el sistema babilónico. El sueño de Nabucodonosor es una visión de la historia.
La estatua representa estos sucesivos imperios y allí en la visión, sin lugar a dudas, tenemos la interpretación que Dios mismo da a través de Daniel, donde Babilonia es el primer imperio dominante, es la cabeza de oro de esta estatua, luego sigue el imperio medo-persa, luego sigue el imperio griego con Alejandro Magno, que luego se dividen entre sus 4 generales, y finalmente el imperio romano. Estos imperios que van desde la cabeza hasta los pies con esos dedos que son una mezcla de hierro y de barro, de pronto es impactada por una piedra no cortada por mano de hombre, que representa a la iglesia, que golpea en los pies de barro cocido y de hierro y derriba la estatua. Es decir, primera de las consideraciones, es la iglesia la que en la confrontación con los sistemas de gobierno humano tienen asegurada por Dios la victoria. A la vez, esta piedra crece, se convierte en un gran monte y llena toda la tierra. Es decir, no solo tiene una victoria parcial, tiene la victoria definitiva. Y hay 2 incidentes que ejemplifican en la vida de Daniel y en sus amigos esta lucha en su experiencia de vida personal. Si seguimos leyendo, en Daniel capítulo 3 encontramos el conocido relato de Sadrac, Mesac y Abednego, donde la opción es adorar la estatua del rey o ir al horno de fuego. Y es de nuevo allí una elección entre someterse al sistema humano de gobierno y adorar ese sistema, o someterse a Dios y adorar a Dios. Y muchas veces, de hecho, nosotros enseñamos la obediencia al gobierno, pero muchas veces se producen confrontaciones donde debemos elegir cuál es nuestra lealtad superior. ¿Qué pasa cuando la decisión de un rey, gobierno o sistema humano se contrapone, entra en el espíritu del anticristo con el gobierno de Cristo, con el señorío de Cristo? Y esa es la decisión que tienen que tomar Sadrac, Mesac y Abednego. ¿Qué hacer? ¿Cuál será la lealtad superior? A pesar de, ellos le contestan al emperador, el Dios a quien servimos puede librarnos, y si no nos libra, queremos que sepas que no adoraremos tu estatua de oro. Ustedes conocen la historia y cómo Dios honró la obediencia y la lealtad superior de Sadrac, Mesac y Abednego. Los 3 fueron echados al horno de fuego, pero eran 4 y el cuarto era semejante al Hijo del Hombre. Era una manifestación, una teofanía de Jesucristo paseando con ellos allí en el horno de fuego. Y ellos fueron honrados aún por el emperador. En Daniel 6 tenemos el segundo incidente, que es cuando ahora es Daniel el que es echado al foso de los leones. Versículos 9 y 10, si estás siguiendo con tu Biblia el relato, dice, firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. ¿Qué decía este edicto? Que nadie por un periodo de 30 días podía pedir nada a nadie, sea Dios, sea ser humano, que no sea el emperador. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Es decir, Daniel podría haber cerrado la ventana, podría haberse escondido en lo íntimo de su cuarto, pero él decidió, frente a este conflicto de lealtades entre el gobierno humano y el gobierno de Dios, obedecer a la lealtad superior del gobierno de Dios. Y Dios respaldó su decisión y aún el mismo emperador
los engrandeció. Esto es para ilustrar este conflicto con el espíritu del anticristo en dos incidentes personales en la vida de creyentes. Sadrach, Mesach, Abednego, en la disyuntiva de adorar la estatua, el sistema humano o ir al horno de fuego, honrando el señorío de Jesucristo. El foso de los leones, donde Daniel tiene la misma disyuntiva. Hay dos incidentes, también en el libro de Daniel, que muestran esta lucha entre el sistema humano y el gobierno de Dios, pero ya no a nivel de personas creyentes, sino de los representantes de ese gobierno humano. El emperador de Babilonia, que gobernaba en este tiempo de esplendor, Nabucodonosor, es el que protagoniza el primero de los incidentes. Ahí les voy a pedir que vuelvan un capítulo atrás, a Daniel 4, 2 capítulos atrás de donde estábamos recién, y es el segundo sueño de Nabucodonosor. El sueño es de un gran árbol con un gran follaje que, dice el texto, es cortado de pronto por orden del cielo por 7 tiempos. Y quiero que aquí note esta palabra porque cuando usted la ve allí, cuando Daniel usa la palabra tiempos, se refiere a años. Tiempos es año, porque después vamos a ver en el próximo estudio que esto es muy importante porque define el tiempo que se le da al anticristo para operar sobre la tierra. El segundo sueño es un árbol frondoso que es cortado, pero se deja sus raíces en la tierra, y lo que sucede es que a partir de ese momento, Nabucodonosor, según la interpretación que Daniel puede darle por revelación, va a tener un juicio de Dios. Él está parado mirando desde los jardines de Babilonia todo el esplendor de su imperio y él dice, esto lo construí yo con mi mano. Y entonces en ese instante viene el juicio de Dios y por 7 años él pierde su razón, vive como un animal, se alimenta de hierbas y por 7 años, hasta que reconoce que Dios es el que gobierna, él es dejado en esta condición. Pero quiero llamarles la atención entonces a 2 cosas. Aquí hay una confrontación entre el orgullo del sistema humano y el gobierno de Dios. Y en el versículo 17, Daniel 4:17, el ángel que viene para ejecutar esto, viene por una orden, por un decreto de Dios, por una sentencia. Pero fíjense que dice Daniel 4:17, la sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y que a quien Él quiere lo da y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Aquí podemos ver con claridad el valor de estar vigilantes y atentos sobre el curso de los acontecimientos de la historia y el rol de nuestra oración intercesora para ir a la corte de los cielos, presentar nuestro caso, porque la sentencia sobre el sistema de gobierno humano, sobre el emperador, es por el decreto de los vigilantes y por el dicho de los santos, que tenemos la capacidad, la autorización de declarar con valor legal aquí sobre la tierra lo que Dios va a respaldar desde los cielos con valor legal, unidos a su voluntad, tenemos el poder de atar y desatar. Esta tarea intercesora de vigilar, de mirar nuestro tiempo y de ir a la corte de los cielos, da un efecto que se establece la voluntad de Dios, el gobierno de Dios. Y es tan claro, las sentencias por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución. Así que, querido, querida, intercesores, nunca cesen de orar para que el cielo
venga sobre la tierra y ejecute su perfecta justicia. ¿Para qué? Y aquí viene el segundo aspecto, que es lo que nos interesa en este estudio, que es el gobierno de Dios sobre la historia. Para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y que a quien Él quiere lo da y constituye sobre Él al más bajo de los hombres. Por 7 años, ese que representa el emperador del sistema babilónico es expuesto como un animal salvaje a vivir comiendo hierba hasta que reconoce en su corazón que Dios gobierna. En Daniel capítulo 5 está Belsasar, el hijo de Nabucodonosor. Nabucodonosor ha salido de la historia y su hijo ahora está presente. Y en una noche de fiesta en el palacio, con él, con los príncipes, con las concubinas, con toda la corte, manda a traer los vasos del templo de Jerusalén, que estaban dentro del tesoro conquistado, todos los utensilios que habían traído del templo, para que beban vino allí él y sus grandes. Y entonces aparece una mano en la pared que escribe Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Y Daniel lee e interpreta la escritura. Y en 5.26 en adelante dice, esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Es decir, no te da, no alcanzás. Y Pérez, que es la raíz de este Uparsin, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino, siendo de 62 años. ¿Se da cuenta cómo Dios interviene en medio de la historia humana? El hilo conductor del libro de Daniel sigue siendo el orgullo del sistema humano y la soberanía de Dios. Esta confrontación de gobierno, cuando se cruza el límite de la arrogancia, de la injusticia, Dios interviene y obra. Y en una noche, todo lo que representaba la grandeza de Babilonia fue vencida, derrotada por el imperio medo-persa, que entonces entra para ser la segunda de las partes de esta primera estatua que vio Nabucodonosor años atrás. Y Daniel continúa su ministerio profético con el rey Darío y el rey Ciro. Es decir, Daniel sirvió bajo 4 emperadores, 2 de Babilonia y 2 del imperio medo-persa. Y yo quiero que usted note algo como para ir concluyendo estas 2 ideas introductorias. Entra en acción Darío y luego Ciro del imperio medo-persa. Si usted va a Isaías 44:28, Dios llama a Ciro mi pastor. Y en 45:1 dice Ciro mi ungido. Aquí, tiempo antes, muchos años antes, Dios, a través del profeta Isaías, está llamando a un emperador que no conoce a Dios, que todavía no ha surgido en el escenario histórico, lo llama mi pastor y mi ungido. ¿A cuántos de nosotros nos gustaría este título, mi pastor ungido? Pero este es un pensamiento que, aunque nos confronta, tiene que servirnos para entender que aún los reyes de la tierra, los que están en posición de autoridad, sirven al plan de Dios en la historia. En nuestra microhistoria, en nuestra vida personal, nosotros vamos construyendo la historia interactuando con Dios y tenemos la libertad de nuestras decisiones y la responsabilidad de ello. Pero en la macrohistoria, aquí es necesario que tengamos muy clara cuál es nuestra cosmovisión de la historia. La historia no es azarosa, no va para cualquier lado.
La historia no es un ciclo continuo de sucesos donde el bien y el mal se suceden sin ningún tipo de resolución final. En la cosmovisión cristiana, en lo macro, Dios dirige la historia hacia el cumplimiento de su propósito. Todo lo que hoy nos está pasando está escrito y responde a la dirección de Dios sobre la historia. Aún todo lo que el maligno intente hacer, aún lo que crea el espíritu del anticristo que va a lograr, está predicho y preparado y tendrá su límite y su derrota final. Por eso estoy mencionando esto. Dios llama a Ciro, mi ungido, mi pastor, porque Dios lo usa para que lance el decreto, como vamos a ver en el próximo estudio, para que vuelva Israel a reconstruir el templo. Y es un instrumento de Dios, y van a sorprenderse en el próximo estudio cómo hay una precisión matemática entre el edicto de restauración de Jerusalén por parte de Ciro y la recepción de Cristo en Jerusalén como el Mesías príncipe en la entrada triunfal. Exactamente 69 semanas de años. Y resta una semana, como lo vamos a ver en el próximo estudio. Pero quiero cerrar aquí para no tomarles más tiempo. ¿Cuál es la aplicación de esto que vimos hoy? El espíritu del anticristo ya está operando en el mundo, anunciado por el apóstol Juan, por el apóstol Pablo, y dándonos a conocer que esencialmente hay dos luchas. Una primera lucha es entre la verdad de Dios y la mentira del anticristo, la verdad de la palabra de Dios y el engaño del anticristo. Esto sigue sucediendo a través de toda la historia. La otra lucha es entre el gobierno de Dios y el gobierno humano, el sistema, el señorío de Jesucristo y el gobierno del yo, del orgullo, del egoísmo. Es decir, estos son los dos ejes principales sobre los cuales el espíritu del anticristo se mueva. Te recuerdo, cuando comience la parusía, el descenso de Cristo para estar con los suyos, y seamos arrebatados y los muertos de la era de la iglesia resuciten y juntos recibamos al Señor en los aires, en la tierra se manifestará el inicuo, el hombre de pecado, el anticristo con mayúscula como un personaje político mundial. Lo vamos a ver en el próximo estudio con detalle para que entiendas Apocalipsis, para que puedas ver cuándo y cómo en esos 7 años va a operar el anticristo. Pero la iglesia, según mi interpretación, hay algunas diferencias con otras, estará allí en los cielos. ¿Qué tenés que definir? Número 1, el Espíritu Santo tiene que guiarte a la verdad. Viví en la verdad, amá la verdad, amá la palabra de Dios que revela la verdad. Viví en la verdad, porque esto confronta al espíritu del anticristo. Y número 2, aplica esta palabra para vivir bajo el gobierno de Dios, bajo el señorío de Jesucristo, para vencer en tu propia vida todo lo que los sistemas humanos o tu propio orgullo o tu propio yo intenten llevarte a hacer. Tu lealtad primera, tu obediencia es al Señor de la historia. Que Él te guíe a la verdad y que Él gobierne tu vida para bien.